Buenas noches, soy el doctor Rolando Mesa Rodríguez. Vamos hoy día a hacer la clase de surgimiento del derecho constitucional. Bien, en la antigüedad, el derecho constitucional, desde un punto de vista referencial, podemos mencionar que empieza a surgir en forma muy incipiente. Por decir, en China había un estado, en Egipto igual, en Roma también, pero nos vamos a ceñir especialmente en Grecia, porque Grecia podría llamarse como la cuna del derecho que ahora estamos estudiando también. Grecia pues tuvo grandes promotores. Uno de ellos es Aristóteles, como pensador, como filósofo, como un gran sabio en aquella época. Él se dedicó a coleccionar constituciones griegas, es decir, de las ciudades-estado de Grecia. Pero una de ellas es que le da una elección importante, en este caso es la Constitución de Atenas, que incorpora pues en esta Constitución la distinción entre un poder legislativo ordinario que estaba en manos de la Asamblea en aquel entonces y una forma de poder constituyente encargada de crear leyes especiales. Miren bien cómo ya se iba pues creando un Estado y que ahora pues en nuestros tiempos le llamamos el Estado Constitucional de Derecho. Siguiendo a través de la historia, surge en Roma, donde hay una distinción entre las leyes ordinarias y las leyes concernientes, las mismas que estas regulaban los poderes públicos. O sea, ya había una regulación de dichos poderes por tales leyes. Es la que sienta las bases que más adelante Montesquieu empieza a desarrollar. Nos vamos continuamos primero con la Edad Media. Santo Tomás de Aquino. Él toma como referencia las ideas de Aristóteles también. Viene a considerar a la Constitución como un fundamento y establecimiento del contenido de todas las leyes. Miren el conocimiento y el establecimiento del contenido de todas las leyes. Es lo que le da Santo Tomás de Aquino ya a la Constitución. Es decir, el pensador le da una idea de que todo Estado debe tener una Constitución. Más adelante tenemos también una garantía de privilegios que se da. Ya hay limitaciones al poder. Se produce en Inglaterra con la promulgación de la Carta Magna por Juan Sin Tierras. Esto se da en el año 1215. Este documento pues viene a ser un documento histórico y que viene a sentar posteriormente las bases de un Estado propiamente dicho. Cuando hablamos nosotros de constitucionalismo contemporáneo, debemos mencionar que para que se dé el constitucionalismo en sí, tienen que existir tres revoluciones liberales que dan origen a este constitucionalismo contemporáneo. Una de ellas es la inglesa. Como acabamos de mencionar, la Carta Magna del 15 de junio del año 1215 por Juan Sin Tierra. Ahí ya se reconocen los derechos, pero esos derechos son reconocidos a los nobles que estaban reclamando y a los gobernantes de turno. Pero acá en esta revolución inglesa, que es propiamente con la Carta Magna, viene a ser de relevancia e importante la libertad corporal, que más adelante llamaremos el habeas corpus. Generaba pues la libre circulación, la libertad de contraer nupcias, el servicio adecuado a la justicia. Es decir, esta carta incorpora estas novedades
y que más adelante cooperemos también en la edad moderna, en la edad contemporánea, este tipo de libertades en el denominado habeas corpus. La segunda revolución liberal también que puede ser considerada para el constitucionalismo contemporáneo es los Estados Unidos de América. Con la Carta de Virginia de 1606 se establece el reconocimiento a los colonos del goce de libertades, los derechos y hasta inmunidades por parte de Inglaterra en aquel entonces. Es que con la Convención de Filadelfia de 1787 se reorganiza la estructura política de los estados y el 17 de septiembre de 1787 se adopta una constitución y nombran a su primer presidente, que es George Washington. Francia, la otra revolución. El 14 de julio de 1789 es tomada la Bastilla y el 27 del mismo mes se dicta la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, y el 3 de septiembre de 1791 la Asamblea aprueba la primera Constitución. Acá nos vamos a tener un poco para hablar de la teoría de separación de poderes del barón de Montesquieu. Él dice que en cada estado debe existir tres clases de poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo de los asuntos que dependen del derecho de gentes, y el poder ejecutivo de los que dependen del derecho civil. Pues bien, este último es lo que ahora podremos denominar el poder judicial, pues en aquel entonces denominaban el poder ejecutivo de los que dependen del derecho civil. Por el poder legislativo, pues él menciona que el príncipe o el magistrado es el que promulga las leyes para cierto tiempo o muchas veces para siempre, y también es el que enmienda o deroga las existentes. El segundo poder, que estamos hablando del ejecutivo de los asuntos que dependen del derecho de gentes, es el que dispone de la guerra, de la paz, envía o recibe embajadores, establece la seguridad a nivel del territorio del Estado, previene también las invasiones con su ejército. Y por el tercero, que es el que depende del derecho civil, es el que castiga los delitos o juzga las diferencias entre particulares. Esto lo llamamos ahora el poder judicial, y al segundo simplemente el poder ejecutivo del Estado. El barón de Montesquieu, ¿qué nos habla? Nos habla en su teoría de la separación de poderes, la libertad política, dice, de un ciudadano. Esa libertad depende de la tranquilidad del espíritu que nace de la opinión que tiene cada uno, de su seguridad, cómo se siente, cómo se expresa. Y él dice que para que exista esa libertad es necesario que el gobierno sea tal que ningún ciudadano puede temer nada de otro. O sea, tiene que haber una libertad para todos los ciudadanos de un determinado estado. Cuando el poder legislativo está unido al poder ejecutivo en la misma persona o en el mismo cuerpo, en este caso no quiere decir que es el mismo, es juez y parte, para él dice que no hay libertad. Lógico, porque ahí no se puede temer, dice que el monarca o en este caso el Senado promulgue leyes tiránicas para hacerlas cumplir tiránicamente. Es que el Estado, al administrar justicia y al dictar leyes, va a ser juez y parte. Entonces, ¿qué ciudadano va a encontrar de repente una justicia o se le va a hacer justicia cuando acude al Poder Judicial, o en este caso cuando va en contra del Estado? Va a ser imposible. Tampoco dice hay libertad si el Poder Judicial no está separado del Legislativo ni del Ejecutivo. Para él tiene que haber los tres poderes para que haya un equilibrio. Ese equilibrio tiene que estar en un estado debidamente marcado: poder ejecutivo,
poder legislativo y poder judicial, y que cada uno tenga un poder especial a fin de que sea una balanza equilibrada donde cada uno se controle a otro. Dice todo, él nos menciona, Montesquieu, que todo estaría perdido si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales, en este caso hablemos de los nobles o del pueblo, ejerce los tres poderes en uno solo: el de hacer leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias entre particulares. Entonces, no hablaríamos de un equilibrio de poderes, sino de la centralización de un solo poder. Y ese solo poder estaríamos retrocediendo a la etapa monárquica, donde el rey era el que disponía, era juez y parte, y es el que administraba justicia. Contra ello va Montesquieu. Él nos menciona también que en la mayor parte de los reinos de Europa el gobierno es moderado en aquel entonces ya, porque el príncipe que tiene los dos primeros poderes deja a sus súbditos el ejercicio de tercero. Él menciona en aquel entonces, dice, en Turquía, por ejemplo, de aquel entonces ya, donde los tres poderes están reunidos en la cabeza del sultán, reina un terrible despotismo. Es el claro ejemplo de que tres poderes no pueden estar unidos y depender de una sola persona. Por eso es que él menciona un terrible despotismo. Ya en la República de Italia, estamos hablando de aquel entonces, del siglo XVI, siglo XVII, los tres poderes están reunidos también, dice, y hay menos libertad que en nuestras monarquías. Por eso, dice, el gobierno necesita para mantenerse de medios tan violentos como lo del gobierno turco. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno siempre va a emplear la violencia por medio de sus fuerzas del orden a fin de imponer lo que el dictador, o en este caso el que ejerce el poder, dispone, crea leyes y juzga. Y si hay algún tipo de insurrección, es inmediatamente combatido por las fuerzas de seguridad de dicho, en este caso, monarca, dictador, llamémoslos como nosotros podemos hacerlo de la mejor manera que nos parezca. Por eso dice, prueba de ello, estamos hablando de la república, que se centra en una sola persona el poder. Prueba de ello son los inquisidores del Estado. Y el cepillo donde cualquier relator, dice, puede en todo momento depositar su acusación en una esquela. O sea, se dan cosas que realmente se atenta, pues, lo que ahora llamaríamos el bioproceso, el derecho a la defensa, la acusación por cualquier persona para que uno sea juzgado y sentenciado. Así era en aquel entonces. Él nos dice, la situación de un ciudadano común y corriente en estas repúblicas, en las que hemos mencionado, de Turquía, Italia, etc. El mismo cuerpo de la magistratura tiene como ejecutor de las leyes todo el poder que se ha otorgado como legislador. O sea, es legislador y a su vez también administra justicia. Puede asolarse al Estado por sus voluntades generales, o sea, puede deshacer al Estado como mejor le parezca. Y como tiene además el poder de juzgar, puede destruir a cualquier ciudadano común y corriente por sus voluntades particulares. O sea, priman los intereses particulares de los gobernantes. De repente, ese ciudadano que reclamó algo justo, pero fue más allá, porque los principios de ese momento del Estado que es un Estado tirano, no hacen más que destruirlo, desaparecerlo o enviarlo a la cárcel. A veces sentenciarlo sin los medios de prueba suficientes.
Por eso es que para Montesquieu dice, cuando el poder es único, hay una pompa exterior, no hay nada que lo delate, porque son juez y partes, se sienten a cada instante se siente pues que el que gobierna es un príncipe déspota. Y dice que es una forma muy particular de que los príncipes han querido hacerse déspotas. ¿Para qué? Para que sean temidos por la ciudadanía. Y prueba de ello es que en aquel entonces reunieron todas las magistraturas en su persona con la finalidad de administrar justicia y hacer que la ciudadanía tema. Y los reyes de Europa también seguían ese mismo camino. Eso es uno de los fundamentos filosóficos, porque Montesquieu dice que con su teoría en todo Estado debe existir tres poderes. Y para finalizar ya vamos a continuar con el florecimiento del derecho constitucional. ¿Cuándo florece ya el derecho constitucional? Florece pues al último tercio del siglo XIX. Ya no solo hablemos de los estados de Europa, sino también ya en el continente americano. Es que los pueblos empiezan a progresar, hay nuevas ideas, nuevos pensamientos, se institucionalizan los derechos humanos y los países suscriben en un tratado, se ponen pues en todo caso en este aspecto los estados americanos a la par de los estados europeos, y también se estructuran en sus gobiernos, y en esa estructura hay un ordenamiento jurídico, y ese ordenamiento jurídico está sometido a la Constitución. Pero a su vez también estos estados, aparte de estar estructurados, estar con un ordenamiento jurídico jerarquizado, también suscriben los tratados internacionales que son de cumplimiento obligatorio. Y esos tratados internacionales que se han suscrito son especialmente relacionados a los derechos fundamentales. Ya nace una nueva tendencia del derecho constitucional. Esa nueva tendencia es que ahora, poco a poco, los países, los nuevos gobiernos están introduciendo en sus estados a fin de que haya un bienestar común de todos los ciudadanos que forman parte de un estado. El proceso de constitucionalización, según André Jarieu, nos dice que para él el primer movimiento de independencia se da pues en Estados Unidos en 1776 y la Constitución en 1787. Luego también la Revolución Francesa. Para él es el primer movimiento. Eso es el primer movimiento según Jarieu. El segundo movimiento también, según este pensador, nos habla del movimiento constitucional europeo de 1830. Hay cambios trascendentales en los estados, en Polonia, Alemania, Italia. Surgen unas ideas socialistas como Engels, que habla sobre la explotación laboral. O sea, y empiezan a salir también ideas revolucionarias. Y el tercer movimiento surge pues con la Constitución alemana de 1919, es decir, después de culminar la Primera Guerra Mundial. Ya ahí se establecen los derechos laborales. La Constitución rusa también hay que mencionar, de 1917, después de la Revolución. La Constitución de México, de Querétaro, son procesos de constitucionalización y que son relevantes para la historia del derecho constitucional. Y culminaremos con un concepto de derecho constitucional según Vidal Campos. Él menciona que el derecho constitucional es aquel que estudia la estructura fundamental o la organización política que establece una nación respecto al régimen de la libertad y al funcionamiento de sus poderes públicos. Y se tiene en cuenta
sus finalidades esenciales y de progreso de un Estado. Hemos culminado por ahora esta clase y más adelante continuaremos con otra. Muchas gracias.